le dije a mi sobrino aquí, no te vayas más de tu país, que la cosa no está buena ya, la miseria está acabando. Pues vendí el conuco de maíz, la casita que dejó el papá, pero volverá volando. Rafael Martínez nació en el barrio Los Pepines de Santiago el día 2 de mayo de 1925. Sus inquietudes musicales comienzan por el sonar de una guitarra que había en la barbería del músico y compositor Armando Lacerre, quien le enseña varios tonos del instrumento. Su pasión por el arte creció con el paso del tiempo y a pesar de que a la edad de 11 años, en el 1936, emigró junto a su familia a la ciudad de Santo Domingo, siguió con su interés por la música. Cuando ya podía interpretar algunos temas con la guitarra, se dedicó a dar serenatas con sus amigos, y algunas orquestas lo utilizaban cuando le faltaba a algún integrante. Así arrancó la carrera de Rafaelito Martínez. Un papelito recibí, que mi sobrino dice así, ya mi ropita se acabó, de la miseria me agarró, los dos hijos y mi mujer, todos los días sin comer, mi conuco lo vendí, con la puerca con dandí, mi zapato de charol, todo lo que... Nunca he visto un artista de tantas condiciones como este hombre, por su sencillez, su afabilidad, su capacidad, su penetración en la música de uno. Y esa persona merece, diría yo, algo grande, porque cuando usted ve un artista que es sencillo, afable, desinteresado, en mis cumpleaños iba él, ahí a la finca de nosotros, de Jaina, me tocaba con su acompañante, no quería ni nada más su traguito. En el año 1951, Rafael Martínez mantenía un programa a la 1 de la tarde en la emisora La Voz de la Fundación, que transmitía desde San Cristóbal. En ese espacio interpretaba canciones románticas con su guitarra. En ese mismo año de 1951, Rafaelito Martínez pasó a formar parte de la orquesta de los hermanos Pérez, que dirigían Pedro Néstor y Manuel de Jesús Pérez. La primera presentación con esa agrupación fue en el Hotel San Cristóbal, y el joven cantante fue bien acogido. Viviendo en San Cristóbal, Rafaelito Martínez se convirtió en el cantante preferido del dictador Rafael Leónidas Trujillo, quien lo contrató como cantante de la destacada orquesta Santa Cecilia, junto a Rafael Colón y Pipí Franco, también nativos de Santiago. Con esa agrupación popularizó el tema Salve San Cristóbal, el que interpretaba en las fiestas a las que asistía Trujillo. Salve San Cristóbal, una de Trujillo, ese gran caudillo, jefe de la nación, la gloriosa vive mi país. En toda forma el pueblo se siente feliz. Pero él no solo cantaba a Trujillo, y esto lo demuestra en diciembre del 1952, cuando Rafaelito Martínez logra grabar dos temas, el merengue Hacha y el bolero Llanto, con el sello Bartolo I. Estos dos discos fueron un acontecimiento en el año 1953, ya que se escuchaban por todas partes. Generalidad, ven acá, que quiero llevarte a la enramada, pa' que veas que yo sé bailar, tanto de Ayestín en Palizar. Enseguida te voy a enseñar cómo bailo yo con las muchachas, al compás de guira y de tambora, y entonando solo un canto de allá. Con la apertura en el año 1957 del famoso Típico Najayo, ubicado en el sector La Feria de Santo Domingo, se abre oportunidad para Rafaelito Martínez, quien fue contratado con los hermanos Pérez para amenizar los bailes en el nuevo establecimiento. Bueno, eso estaba pegado, hermano mío. Eso estaba que no había quien entrar. Mesa con antelación. Óigame, la población era un tercio de la que ahora. Háganse la idea. Y había que hacer cola para entrar ahí, señores. Y a toda hora estaba lleno. La orquesta de los hermanos Pérez se mantuvo en los bailes del típico quisqueyano por corto tiempo, pero Rafaelito Martínez y el pianista de la agrupación Ramón Gallardo se unieron a otros músicos y siguieron con los bailables del establecimiento, que se había convertido en uno de los centros de diversión más concurridos de la capital. Lo hizo
en parte Rafaelito Martínez, señores, no se olviden ese nombre. Aquí le hace mucha estatua a gente, ese merece, porque nunca hizo una mala educación, y el hombre debe distinguirse por su educación. Eso merece algo muy grande en este país. De ahí en adelante, esa unidad de Rafaelito y Gallardo consolida esos nombres en la música popular, con el trabajo de importantes discos que penetraron en el sentimiento del público desde la década de los 60, como el caso del titulado La Mulatona, un disco de larga duración grabado para el sello Gama Musical SM, grabación realizada en los estudios de la emisora HIN. Una mujer que yo vi en una noche de luna, desde entonces yo sentí una pasión que me abruma. Rafael Martínez interpretó canciones que hicieron época, como La Mulatona, El Pájaro Chogüí y Llanto, Qué Malas Son, Canto de Hacha, Santiago, Poza del Castillo y otras famosas interpretaciones. Además fue cantante de la Orquesta del Ejército Nacional Dominicano, donde ostentaba el grado de Teniente del Ejército Nacional Dominicano. Lo dice la mulatona y lo dice de verdad, que ella sí se va conmigo por ahí por la madrugada. Pero yo no sé, este hombre tenía una penetración increíble. Yo diría que él no tuvo la suerte de habérsele dado más patrocinio, yo diría algunos, más importancia. Él tocaba todas las músicas y bien, que eso es difícil un artista. Se recuerda que en la década de 1970 y entrada a la de los 80 compartía un show nocturno con el también extinto Milton Peláez en el Canal 7 de Reintel, donde interpretaban viejas canciones y se hacían anécdotas de la era de Trujillo y recordaban a otros cantantes famosos como Billo Frometa y Pipí Franco, entre otros. Porque a golpe de hacha yo quiero seguir. Aunque hoy no es muy recordado, quienes conocieron a Rafaelito Martínez lo definen como un gran cantante, que en las décadas de los años 50, 60 y 70 logró gran aceptación del público dominicano. Bueno, él tenía una fama tremenda. Lo que pasa es que hay tipos de fama. Una fama, lo que se llama a nivel de publicidad, de mucho patrocinio. Era el hombre de mucha fama del pueblo, sencillo. Entonces tú sabes que se pierde a veces mucha popularidad porque no lo patrocinan, o él no se ocupaba de eso, hombre desinteresado. No tenía un manager, así como decimos. A veces usaba alguno, pero no nada así. Y ese fue el único problema que él tuvo en su vida. Que Dios lo bendiga, que Dios lo quiera, nosotros aquí, y que eso es lo más grande para mí, no lo más grande, uno de los artistas más grandes que yo he conocido en mi vida. El 15 de julio de 2011, a la edad de 86 años, falleció Rafaelito Martínez, uno de los mejores intérpretes de merengue y de más larga data en la vida artística dominicana. Grabó 14 discos de larga duración y más de 130 canciones entre merengue, danzones, boleros y sones. Aunque con su muerte se apagó su voz, todavía para muchos de sus seguidores, Rafaelito Martínez sigue siendo el cantante de los cantantes, por su talento y capacidad para interpretar con calidad merengues, boleros y son. Del sancocho prieto, color de tu carne, tú tendrás que darme, porque estoy hambriento del sancocho, dame.